Días, noches, madrugadas, no sé en qué horario estén, como siempre les digo, yo grabo nada más cuando tengo un poquito de chance, porque parece que no, pero sí soy una persona que tiene muchísimas cosas que hacer. Entre escuela, ver qué tengo que preparar de comer, atender las cosas de la casa, pero sí me doy mis chances para poderles hacer esta grabación. Son temas que me gustan mucho, me apasionan de cierta manera. En esta ocasión, fíjense que fue algo bien curioso. Me salí a la calle a hacer como una pequeña encuesta entre las personas que conozco aquí en Tampico y Madero. Anduve en el centro, estuve preguntando y puse en una balanza más o menos qué tipo de temas les gustaría. Yo les había platicado o había posteado que quería hablar sobre caricaturas, en referencia a las caricaturas que yo veía cuando era una niña, hace ya mucho tiempo, o entre las caricaturas de la actualidad, pero pues puse caricaturas o tema de tortura, de las torturas de hace muchísimos años, y bueno, la mayoría de las personas optaron por lo que fue tortura. Entonces, bueno, ¿qué les digo? Vamos a comenzar con este tema que son torturas de la antigüedad, y les empiezo a platicar y a comentar. Este tema son más que nada datos curiosos, porque no puedo extenderme mucho hablando de la tortura, eh, porque todo el mundo sabemos lo que es, pero sí en decirles más o menos algunos de los castigos que utilizaban. Voy a hacer mucho referencia a la Santa Inquisición, porque es la más característica, pero en todos los lugares del mundo hay torturas, en cualquier tipo de nivel, en cualquier tipo de circunstancia, que no debería existir, les comento, pero bueno, comienzo diciéndoles que desde el año 1948 existe una prohibición mundial en contra de la tortura, en todas sus formas de crueldad. Esta fue aprobada, como le repito, en 1948 como una declaración universal de los derechos humanos. La firmaron 156 países. Entre los países que firmaron, Estados Unidos no lo hace, pero este tratado o esta ley se extiende hasta allá. Ya que ningún estado, ningún país, ningún lugar debe permitir de ninguna manera, ninguna forma de tortura, bajo ningún caso, bajo ninguna circunstancia, ni bajo ninguna justificación. No se puede. Desgraciadamente sigue habiendo muchos lugares en el mundo en donde de muchas maneras utilizan la tortura, y todos sabemos, pero bueno, a final del camino no es algo con lo que no vamos a poder destruir o tirar, porque por mucho que a los seres humanos no nos guste esa forma de un ser humano de ensañarse con otro, al final del camino siempre lo van a hacer, a escondidas, o todo mundo sabiendo. Y lo peor del caso es que estamos conscientes que hay muchos lugares en donde se practica este tipo de cosas, pero en fin, les comento, la Inquisición fue la que más hizo uso de esta forma de tortura para imponer
imponerse, para imponer su catolicismo, para imponer sus creencias. O sea, no llegaron así como que muy bonito a querer convencer a las personas. Llegaron a decir, yo te voy a acusar de algo para que tú creas en lo que yo te estoy imponiendo. Y si te gusta bien y si no, también. La Inquisición fue creada en el siglo XII, como les comento, para imponer su catolicismo. Se extendió 3 siglos nada más, causando y llevándose a su paso miles de muertes injustificadas, niños, hombres, mujeres. Y yo creo que lo peor de este caso, y se los puedo decir, y a lo mejor mucha gente de los que me ven van a decir, ¿por qué lo dices? Porque en realidad la Inquisición se justificó completamente en que lo estaba haciendo en nombre de Dios. Y soy de la idea que las peores batallas, las peores crueldades, todo se ha librado en nombre de Dios. Nunca han sido en nombre del diablo, voy a hacer esto. No, la Inquisición se justificó todo diciendo que era en nombre de Dios. Salud. Ya saben que estoy tomando un delicioso Quintana Roo. Ya, está complicado hablar de este tipo de cositas sin llevarse un buen trago a la boca. Les voy a platicar un poquito, perdón, ya saben que me muevo un chorro, acerca de los castigos. No sé de qué lado se los voy a poner, si del lado derecho o del lado izquierdo, o van a aparecer en toda la pantalla, porque ya eso ya lo trato de acomodar a última hora. Espero que el sonido haya mejorado un poquito más. Se supone que el micrófono ya tiene que estar jalando mejor y si no tengo que después comprar otro. Pero bueno, vamos a empezar con algunos de los castigos que utilizaba la Santa Inquisición. Este castigo se llama la cuna de Judas. En hacían una forma piramidal y en la punta era una cuchilla muy afilada. La punta del triángulo era una cuchilla muy afilada. Al preso, sea hombre o mujer, porque todos los castigos en su mayoría eran mixtos, no eran nada más para hombres y mujeres. Sí había castigos específicos, que más adelante se los iré platicando, pero en la cuna de Judas, como les comento, era una forma piramidal, y en la parte superior al preso lo tenían colgado, estirado de cierta manera. Si él se destensaba, lo que es su ano, en realidad, porque estaba apuntado la punta de la pirámide ahí, caía en la punta del triángulo. Entonces, si él se destensaba un poquito, imagínense ir cayendo poco a poco, y así hasta que el preso ya no aguantaba el estar estirado, el tener que tratar de descansar, y descansas tantito y vuelves a subir porque te está cortando una navaja. Bueno, esa es la cuna de Judas. Otro de los castigos se llamaba la rueda, como su nombre lo dice, y la imagen que se puede apreciar. Ese es poner, literalmente era como si estuviéramos cocinando, un lechoncito, un cochinito, o una lechoncita, en su defecto, vamos a ponerle así. Lo amarraban y le iban dando vueltas. En la parte de abajo había una hoguera, y entonces la persona iba girando y lo iban cocinando poquito a poquito, entre lo que ya estaba estirado y las quemaduras que iban recorriendo en todo su cuerpo, entre las flamas, la brasa, el humo. O sea, entonces esa era otra forma de tortura en la rueda. Hay otro que se llama el estante o potro. Creo que la mayoría lo conocemos. La mayoría de los castigos se basaban en la dislocación de los huesos del cuerpo, porque era lo que más producía, yo creo que era el que más producía dolor de momento, y donde no los mataban tan rápido. Entonces, yo creo que por eso es de que utilizaban mucho ellos la dislocación. Entonces, como les repito, en el estante o potro, lo amarraban, brazos, piernas, y lo estiraban. Ese es el potro. Otro que es muy curiosito, hasta un poquito de curiosidad o risa me puede llegar a dar por lo simple que es, pero el grado en el que podía llegar a lastimar a una persona. Yo no sé quién madres tenía la imaginación para crear estas cosas. Yo creo que la persona que escribió las películas de Saw hubiera estado feliz viviendo la Inquisición, porque por ahí anda también un poquito más elaborados,
pero por ahí anda la situación. Este que les comento se llama uñas de gato. Ahí está la imagen en algún lado. Este literalmente eran unas garritas metálicas que eran unas navajas, y con estas iban desgarrando toda la piel de las personas, de los presos, hasta que ellos lograban o buscaban una confesión de que no sé, ¿verdad? Porque los querían hacer confesar por cualquier estupidez, eh, por el simple hecho de que tenían el poder de hacerlo. Eso era una de las cosas de la Santa Inquisición. Entonces, bueno, ese era las uñas de gato. Este otro se me hace como que muy para la cocina, pero bueno, no es para la cocina, se llama aplastacabezas. En la parte superior, como pueden ver en la imagen, tenía un tornillito, entonces lo ponían aquí, y metían la cabeza del preso o de la presa, y iban girando el tornillo hasta que hacía muchísima presión. Yo creo que a primera instancia, independiente de la presión, te rompe la mandíbula, la quijada, te rompe los dientes, eh, hasta que te logra sacar los ojos. Y posteriormente, la finalidad de esto era que el cerebro saliera por las cuencas, ya vacías. Ese es el aplastacabezas. Sigue otro también que se llama burro español. Esta también, como observan en la imagen, era, este no era, también tenía forma triangular, pero este era como una barra, como si fuera una barra tipo de gimnasia, pero en forma de triángulo, y en la unión tenía también dos navajas muy afiladas por lado y lado. Ahí amarraban a la persona, desnuda completamente, y la amarrada por los brazos, por la espalda, por la parte de atrás. Es algo muy característico de ellos, amarrar por la espalda a los presos. Ya una vez que lo dejaban, que lo ponían en el triángulo, no lo dejaban caer de inmediato, lo ponían, y ya empieza, desde que ya estás sentado en ese triángulo, ya te está cortando la entrepierna, seas hombre o seas mujer. Imagínate más o menos un poquito el alcance que tenían esas navajas y lo que te estaba pasando, y tú no podías moverte, te tratabas de mover para que no te doliera y te estabas cortando más. Por si eso no fuera poco, con el paso del tiempo lo fueron modificando, ponían en cada una de las piernas que quedaban colgando, ponían peso, piedras o algún tipo de metal, para que fuera cortando poco a poco, hasta que pues ya te desangrabas, te morías, tan tan. Ese es el burro español. Este es una variación del potro escalera. Estiraban y dislocaban, mientras quemaban a la persona con una antorcha. No era una rueda, era una cama también prácticamente, pero en forma de escalerita, para ir como que subiendo los niveles de dislocación, y estaban los verdugos así con una flamita quemándote brazos, cara, cuello, todo te quemaban. En ningún castigo los presos traían ropa, estaban completamente desnudos, como que para qué les ponían ropa. Salud. El castigo que les pongo a continuación, ya moví esta cosita, no me acostumbro a traerlo, ni siquiera si se escucha bien, espero que sí. Este castigo era casi exclusivo para mujeres. Ahorita les voy a explicar el por qué. Se llamaba la sierra. Como en la imagen pueden estar apreciando, colgaban al preso o a la prisionera más que nada, porque les digo, era casi exclusivo para mujeres, la colgaban boca abajo, amarrada de las piernas, con sus piernas abiertas, y una persona, en este caso eran dos verdugos, se ponían uno enfrente y otro en la parte de atrás, y con una sierra tal cual lo están viendo, o sea, ni siquiera serrucho, una sierrota como para cortar o talar árboles de la antigüedad. Empezaban a cortar o sea, en la vagina de la mujer, sí, y empezaban a serruchar hasta que llegaban al útero. Ya una vez que llegaban al útero, ellos esperaban encontrar dentro un feto. Lo utilizaban, este castigo era porque lo utilizaban para las mujeres infieles o para las mujeres
que la gente acusaba de que habían sido amantes del diablo y que podían tener un hijo de él ahí, un hijo de él. Entonces en el vientre, en el útero, ellos esperaban llegar ahí y encontrar un feto con forma de diablo. Y pues ya, entonces yo creo que imagínense el dolor de la mujer y muchas veces a muchas mujeres, yo no digo que todas las mujeres del mundo sean fieles, no, pero sí está como que bastante complicado que nada más por un chisme, por acusarte, te hagan ese tipo de, te hubieran hecho ese tipo de cosas. Pero bueno, ese era el castigo para las mujeres infieles o para las mujeres que habían sido amantes del diablo. Yo creo que hubieran matado a muchas, entre ellas yo creo que también ya me hubieran matado a mí, eh, porque chingao, la gente es muy chismosa, entonces se llevaron a muchas personas entre las patas. Pero bueno, ese era la sierra. Este otro se llama la garrucha. Cabrón. No está fácil mencionar todo este tipo de castigos, se escuchan fáciles de decir, o uno los puede ver un poquito, los puede normalizar un poquito más, pero en realidad yo creo que si te pones a pensar el cómo pudo haber sido vivir en esa época, como le repito, a muchas personas nos hubieran tachado de brujos, de brujas, de 20,000 cosas, porque fueron muchas situaciones que se manejaron. Digo, no vayamos tan lejos. Acuérdense del caso de las brujas de Salem, que ya después también ya tocaré, que ese fue una pinche psicosis que se les fue de las manos a unas niñas prepúberes hormonales taradas, porque una persona que trabajaba a su servicio, una esclava, eh, ella tenía descendencia, no recuerdo si era antillana o era afroamericana, pero pues como todas esas personas tienen unas culturas muy arraigadas, que de herbolaria sabían mucho, entonces ella les platicaba y las niñas estaban fascinadas, pero de repente se les prendió el foquito, ay, nos está embrujando, porque a lo mejor hicieron una travesura y pensaron que su padre le iban a castigar y le echaron la culpa a ella, y entre el camino ya habían acusado a su nana, sirvienta, ama de llaves, la acusaron a ella, llevaron a un montón de personas a juicio, por lo que les digo, porque estaban hormonales, porque estaban locas. Así como ese caso, hubo muchísimas personas que se dedicaron a señalar gente y esas personas sin haber hecho nada, algunas personas porque eran ya muy grandes, porque se les quedaron viendo feo, las llevaron a la horca. Eso era lo que hacía la Santa Inquisición. ¡Bravo! Justificado por Dios. Pero sigo con los castigos. Me brinco mucho los temas porque me da coraje. Se me salen de repente una que otra grosería, pero ya me explicaron que mientras yo no los agreda, sí las puedo decir para que no haya ningún tipo de problema. Estoy tratando de cuidar todos esos detalles lo más que puedo. Les comento, el otro castigo es la garrucha. En había varias formas de hacerlo, porque como les digo, los fueron modificando para que los castigos duraran más. En este hacían como un tipo domito, amarraban al preso por la espalda y lo levantaban varios metros del suelo. Al tenerlo amarrado, me voy a parar un poquito más o menos para explicarles, al tenerlo amarrado así, lo tenían amarrado de las muñecas, de esta parte de aquí así, y de ahí mismo lo tiraban, lo levantaban varios metros del piso, y para cerciorarse que no se zafara el amarre de las muñecas, y lo elevaban hasta el tope, donde estaba la polea, y lo dejaban caer de madrazo sin que llegara a tocar el piso. Entonces en ese momento ya se estaba dislocando, lo hacían una y otra vez, hasta yo creo que la persona moría del dolor o la piel, de una u otra manera también se rompía, porque la piel tampoco no es tan resistente de que estés una y otra jalándose. Lo modifican, como les digo, y le agregan peso, igual que en el burro español, a los pies del preso, ya una vez colgado. Le ponían pesas de hierro entre 40 y 50 kilos, para que al momento de que estuviera empezando a subir, ya hubiera más estiramiento, más presión, más dolor,
igual, lo volvían a subir, lo topaban, lo dejaban caer sin tocar el piso y en ese momento ya se te estaban deslocando las rodillas, piernas, todo, o sea, estaba muy feo ese castigo. Ninguno es bonito, pero bueno, este otro se llama divisor de rodillas. En este era para las extremidades inferiores. Es que yo no sé si eran como si fueran bocas o a veces eran como una mordida. Prácticamente en el divisor de rodillas, digo, nada más era para las extremidades y todos los pinchos que tienen medio, que alcanzan a ver, todo eso, este tipo de aparato se caracterizaba porque independiente del dolor que infligían la cortadura, los pinchos, el óxido, las infecciones, todo eso, los ponían al rojo vivo. Y no creo que como que para desinfectarlo, sino para que doliera más. Y lo iban cortando poco a poco. O sea, lo dejaban caer de una manera, luego lo volvían a cerrar así, hasta que cortaban las extremidades. Este otro se llama tubo cocodrilo. Este se utilizaba para los pies y la cabeza. La forma era la misma. Calentaban al rojo vivo, iban mutilando poco a poco. Estos güeyes yo creo que tenían hubieran sido felices aquí en Tampico porque usan mucho el nombre de cocodrilo, pero bueno, ya que hay muchos Juanchos, ya lo saben. Este se llama tijeras cocodrilo. Este nada más, y este sí, no hay manera de que lo usaran con una mujer. Este era exclusivo para hombres. Se utilizaba para hombres infieles o para hombres homosexuales. Se llama tijeras cocodrilo. Y como les digo, había muchos chismes también, hubieran matado a muchos de esta época que conozco, de primera mano. Pero qué bueno que ya no estamos en la época de la Inquisición, porque nos hubiéramos ido muchos en el camino. Yo entre ellas y muchos que conozco también, pero bueno. Y nada más por chismes, no por ser infieles. Se llama tijeras cocodrilo. Como su nombre lo dice, era como un tipo tijera. No sé si eran tijeras así o eran tijeras como mordidita, que es lo que les explico porque no lo alcanzo a apreciar en la imagen y las imágenes que encontré, ninguna parece como tijera, entonces no entiendo el nombre. Metían el pene dentro de ese aparatito, igual calienta el rojo vivo y adiós, y te lo iban cortando poco a poco. Este otro, no sé si es de la Santa Inquisición, pero es una tortura horrible, horrible. Todas las torturas la mayoría eran a vista del público porque siempre como que la gente, los seres humanos somos muy morbosos, y no sé por qué se disfruta tanto el sufrimiento de las personas, pero bueno, este castigo se me hace por demás exagerado, como que lo hicieron para que fuera extremadamente vistoso. Se llama el toro, perdón, el toro en brasas. Adentro, como su nombre dice, este era un toro, tamaño real. Ustedes han visto alguna vez un toro, entonces ya se imaginarán lo grande que pudo ser. Era la pura estructura, era hueco completamente y tenía una puertita por un costado. Metían ahí al preso o a la presa, cerraban la puerta de la manera que no hubiera escape. El toro era metálico, no sé si era de bronce o de qué material sería. Ya una vez con el preso dentro, prendían abajo en el estómago del toro, prendían una hoguera, una brasa, prendían lumbre, y la persona que estaba dentro no había forma de que escapara, se iba quemando poco a poco. Los gritos de la persona no se escuchaban a la parte exterior como si fueran gritos humanos. No sé de qué manera lograron hacer que el ruido de la persona que se estaba quemando viva adentro del toro, cuando sus gritos se escucharan como bramidos. O sea, el toro bramía o hacía el ruido que tiene que hacer el toro cada que el humano gritaba. Y los ojos, ahí salía humo por la nariz, aparte del que estaba quemándose en la hoguera, el ruido del humano convertido en bramido, y los ojos del toro se ponían rojos. Entonces creo que era un espectáculo por mucho muy, muy macabro. No,
no me imagino ya la gente gritando, comiendo y los niños ahí, ¡ay, qué bonito se ve el toro! O sea, hay una persona, un cristiano, cualquiera muriéndose ahí, qué feo, qué triste caso. Bueno, ese era el toro en Bramas. Este otro es el potro. Acostaban a un prisionero, lo ataban de las extremidades. Este sí era como una rueda. En este castigo, que yo creo que fue de los primeros, y digo creo porque no estoy segura, ciencia cierta, era tanto lo que estiraban a la persona que llegaba a extenderse. Si yo medía unos 50, no es cierto, no mido unos 50, no estoy tan enana. Si la persona llega a medir unos 50, la estatura final que esta persona tenía al momento de que habían terminado la tortura, el castigo, habían logrado la confesión, que literalmente ya para que quedabas, era imposible que quedaras vivo, eh, era 30 centímetros, de unos 50 pasabas a un 80, de lo que se estiraba. Yo no sé, ya al momento de que se zapa el hueso del hombro a la articulación que tenemos, qué tanto se puede estirar, qué tanto te dé la piel, pero eran 30 centímetros aproximados los que llegaba a estirarse o a crecer una persona después de que había terminado la tortura. Había otro que se ve en la imagen, perdón, que se llama aplasta pulgares. Este era como una prensita, se utilizaba para las manos. Yo imagino que le ponen el nombre de aplasta pulgar porque pues es el dedo que se ve más, o el que todo el mundo nos aprendemos el nombre, porque luego nadie se sabe los nombres de los 5 dedos, yo sí. Pero bueno, metían ahí los dedos de las manos o de los pies, y tenía, aparte de que era una prensa, tenía pinchos. No sé, no encontré ninguna referencia que dijeran que también lo calentaban, pero bueno, iban aplastando los dedos y te iba desgarrando, te iba cortando, te iba desgarrando hasta que te desbarataba las manos o los pies por completo. Yo creo que la gente en este castigo preciso, si lograban la confesión, sí salías vivo, sí lograbas salir vivo, pero todo desgraciado, no podías caminar, no podías utilizar tus manos, y con el tiempo las infecciones te iban matando. Ese es el aplasta pulgares. Este otro se llama el ahogado. Hubo varias variaciones, valga la redundancia, de este castigo. Había la manera de que había como un tipo tinas donde te iban inclinando, sacando y metiendo la cabeza. Esa era una manera. Otra, te amarraban a una silla y como una palanca te subían, te bajaban, te subían, te bajaban. Otro lo hacían desde una polea y dejaban caerte la cuerda. Eso lo hacía yo creo que mucho en los ríos o en la laguna o algo, no sé si lo hacían en una tina, porque no sé qué tan grande tendría que estar la tina. Esa era otra manera. Y lo fueron puliendo hasta el grado que te acostaban en una mesa metálica o en una cama de madera, y una vez ahí te metían un trapo que te llegaba hasta la garganta, y ya de por sí ya te empezabas a sofocar. Después de eso, si querían que fuera muy rápido, te aventaban un jarro con agua para que entre lo que ya traías el trapo y todo el golpe de agua que te caía, lo iban haciendo de esa manera, y pues era imposible que no tragaras agua porque estabas en la desesperación. Esa es una. Luego lo fueron, como les digo, son sádicos, eran muy sádicos estos cabrones. Fueron después empezando a aventar poco a poco el agua, en vez de que fuera un madrazo, empezaban poco a poquito para que la gota fuera recorriendo todo el trapo, y la desesperación era mucho. Yo creo que llegaba el punto en que te ahogabas, o sea, ya con el puro trapo, ya olvídate de la gota de agua. Y este último se llama la pera. Este castigo, hombres y mujeres aplicaba por igual. Les digo, todos los castigos eran mixtos, no, yo creo que pocos eran los que eran exclusivos para un sexo en particular. Les digo, se llama la pera. Se ve muy insignificante, se ve muy, hasta bonito se ve la madre esa. Pero bueno, a las mujeres era vaginal, oral o anal. Era
por lo regular se utilizaba más que nada para mujeres infieles u hombres homosexuales. Se metía el aparatito este, como ven es una bolita así, haz de cuenta, esta es la pera, y entonces iba abriendo poco a poco de estar así, iba abriendo, y en la parte interior iban saliendo unos picos. Entonces, entre lo que ya te iba, nada más imagínenselo traerlo, que te lo metan a la boca, que te va abriendo, te va rompiendo esta parte de aquí, te la tiene que romper porque no van a estar, ay, te va a doler, no, el chiste es que duele. Entonces te abren, te rompen esta parte, te rompen la quijada y aparte los picos que trae dentro te van desgarrando, te van haciendo unas hemorragias muy, muy cabronas. Eso es en la parte, si vamos a ponerlo en la parte de la boca. Imagínense en la cavidad anal o en la cavidad vaginal, es indescriptible o debió haber sido indescriptible el dolor y pues obviamente te vas a morir por cualquier tipo de infección. Esos son los tipos de castigos que les digo, el único que no estoy segura que haya sido de la Inquisición es el del toro en bramas, en llamas, o sea, yo no sé, es que me quedé trabada no encontraba el nombre del ruido que hacía el toro, entonces yo creo que me quedé así clara con eso. Pero les digo, esos son los castigos que utilizaba la Santa Inquisición, no se me hacen bonitos, no se me hacen cómodos, no encuentro la finalidad, porque todos los castigos al final del camino no llevaban a una confesión, porque yo creo que te morías antes de confesar. Se llevó a muchísima gente entre las patas, pero bueno, esas son las torturas que pude encontrar un poquito más fáciles de explicar para mí. Hay muchísimas formas de tortura, no son únicas, pero son de las que más encuentra uno referencia. Me enoja mucho el saber que los seres humanos somos sádicos, que a todos nos guste el sufrimiento de las personas, porque todos en cierta medida, no hay una sola persona que yo no conozca que no disfrute el sufrimiento de alguien, en mayor o menor medida. Porque si a fulanito se fracturó el pie jugando fútbol, qué bueno, porque estaba muy menso para meter los penales. O si fulanita se le rompió la uña, qué bueno porque me cae gorda. O sea, yo me voy a que todos lo disfrutamos cuando le va mal a alguien, cuando alguien se lastima y no deberíamos de ser así. Pero bueno, eh, los dejo, les mando muchos besos, espero que les haya gustado. Me enojó mucho este tema porque sí me gustan las películas de así sangrientas, como les digo, Saw y ese tipo, pero no me gusta cuando sé que algo es real, cuando sé que se fue mucha gente por una cosa que yo no entiendo, que es la Inquisición, porque no le encontré sentido y menos que la hayan querido justificar en el nombre de Dios. Yo no estoy peleada con creer en Dios, creo en Dios, pero yo no entiendo que se hayan justificado y yo siento que lo hicieron para sus peores perversiones, porque tenían el poder, porque querían, no es manera, no fue manera, ojalá ya no se siga practicando la tortura, pero digo, es algo con lo que no vamos a poder nosotros hacer nada. Les mando un beso, buenas noches, que descansen, yo los quiero mucho, yo soy Gris. Bye.